Ok, vamos a empezar entonces con, con la clase de hoy día. Primero que nada, un súper saludo a todos ustedes. Una semana más. Esta semana se nos viene con un poco más de frío. Y vamos a comenzar la clase de hoy con algunos avisos que es bueno compartir con ustedes. El primero de ellos es con respecto a la evaluación de la tarea 1. La evaluación les tiene que haber llegado a todos, la evaluación el día de ayer. Si alguien no la recibió, por favor, comuníquese conmigo. Cualquier recorrección, cualquier queja, cualquier reclamo, cualquier cosa que quieran decir con respecto a la tarea, comuníquense en primer lugar con los ayudantes, traten de resolver el problema con ellos y en caso de que no resuelvan con ellos, se comunican conmigo y resolvemos en conjunto. ¿Ya? Así que la primera instancia es que se comuniquen con los ayudantes, ¿ya? Para que puedan resolver cualquier duda o cualquier evaluación que ustedes consideren que es bueno corregir. Bien, eso es con respecto a la tarea. La tarea 2, muchos, la gran mayoría la entregó el día de ayer. Como bien les dije en el mail, he dado algunos días adicionales para los que han tenido algún tipo de problema con la pandemia, así que todos los que me solicitaron un par de días más, yo les he respondido. Si alguno se me fue, por favor, es el momento para que me reenvíen el mail diciéndome que quieren un plazo más, ¿ya? Yo creo haber respondido todos los mails que me llegaron. Eso es con respecto a la tarea 2. Con respecto a la entrega de las fotos de la base de datos que tienen que entregar la próxima semana, ahí yo les pediría que no se retrasen con eso. Yo no voy a dar plazos, o sea, no quiero dar plazos adicionales para que entreguen fotos, porque eso significa que todo el curso se retrasa. Aquí hay si hay un grupo que no entrega las fotos, se perjudica la base de datos y eso hace que el proyecto se retrase un poco más. Cuando ustedes me envíen las fotos, yo tengo que arreglarlas, tengo que armar la base de datos, y todo eso entre antes se haga, quiere decir que voy a liberar la base de datos antes y ustedes van a poder trabajar en el proyecto. Así que encarecidamente les pido que la fecha de entrega de las fotos para la base de datos la entreguen en el plazo. Creo que he dado el lunes 18 para la entrega, ¿ya? Voy a dar la palabra por si alguien tiene preguntas, lo hace hablando, por favor. No estoy leyendo el chat, me enreda un poco. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano, yo le doy la palabra con respecto a la tarea 1, tarea 2 o el proyecto. ¿No? ¿No hay dudas? Sí, Gastón, tú tienes la mano levantada. Respecto a las fotos, sí, puede ser cualquier persona, ¿cierto? Solo para verificar. Sí, eso está en el enunciado. Y en cuanto a las condiciones, como sobre el maquillaje o los lentes, ¿qué es preferible? Eh, si está maquillado, está maquillado. Tratemos de hacerlo lo más real posible y que tenga algún grado de dificultad. Y si tiene lentes, si la persona usa lentes, que sea con lentes, no pongan gafas oscuras. Eso preferiblemente que no. Si por ahí se va alguno, bueno, se va nomás, pero preferiblemente sin gafas oscuras. Ya, muchas gracias. Ok, Alan, tú tienes la mano levantada. Sí, profe, es que estuve trabajando con el programa que nos mandó para cortar las fotos ¿Ya? y tiene un poco de problemas para trabajar con la gente con máscara. Ok. Así que lo que pasa es que en general cuando las fotos uno se está tapando mucho la nariz, como que el programita se moría. Así que van a estar como todas mis fotos sesgadas a que se va a ver un poco más el tabique nasal. Ok, así es. Nada que hacer. Es un comentario nomás, Un al resto. comentario. Ok. Bien. Entonces, gracias, Alan. Voy entonces a pasar a iniciar la clase del día de hoy. Y
es bien importante que, voy a empezar a compartir pantalla, es bien importante que veamos en qué parte estamos del curso. Sí. Alguien que me mande un sí, a ver si están viendo la pantalla mía, si la estoy compartiendo bien. Sí, entiendo que sí, ¿no? Ok, gracias. Entonces, lo que les decía es que tenemos el día de hoy vamos a entrar a lo que es el capítulo 4, que tiene que ver con clasificación. Entonces, aquí quiero un par de segundos dedicarme a lo que hemos hecho. Hemos visto en el capítulo 1, que es la parte introductoria del curso, problemáticas de reconocimiento de patrones, en qué consiste el reconocimiento de patrones. Eso fue como la parte inicial del curso. Habíamos dicho que había training, que había testing, que había datos, que había características, etc. Esa fue como la parte introductoria. Después el capítulo 2 dedicado a lo que es extracción de características, características geométricas y características de intensidad. Le debo a alguien que me pidió características en una dimensión, lo tengo presente, pero todavía no lo preparo, pero lo voy a preparar en el curso. Le pido paciencia a la persona que me pidió la extracción de características en una dimensión. El curso se ha concentrado principalmente en lo que es características de imágenes. Y eso fue todo el capítulo 2. Recuerden los momentos de Who famoso, los LBP, etc. Y después pasamos a lo que es el capítulo 3, que tiene que ver con la selección de características. Vimos la selección hacia adelante, la selección hacia atrás, vimos también lo que es la transformación de características, lo que es PCA, por ejemplo, y algunos truquillos como lo que es el clean, como lo que es la normalización, ejemplos en Python y en MATLAB, y hoy día entonces nos vamos a enfocar en lo que es el capítulo 4, que es la clasificación. El capítulo 4 va a asumir que las características ya están extraídas y que las características ya han sido seleccionadas o transformadas o lo que sea, ¿ya? La entrada al clasificador es una matriz de un número de columnas y cada columna es una característica. ¿De dónde vienen? Ya en este capítulo no nos interesa, o sea, voy a asumir que vienen características, ¿ya? Una matriz con un número de columnas, por ejemplo, P columnas y que son P características. Y entonces voy a tener que diseñar un clasificador y voy a tener que probar ese clasificador, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día viene dedicada a lo que es clasificación en términos generales para que nos podamos entender muy bien de qué estamos hablando y un par de clasificadores vamos a ver hoy día. Vamos a ver el famoso KNN y vamos a ver el clasificador de distancia mínima. Bien, esto de valles hoy día no lo voy a ver, lo voy a ver la próxima clase, ¿ya? Así que lo de valles está mal puesto acá, no lo voy a ver hoy día. Bien, me paso entonces a lo que es el problema de clasificación, y esta es una presentación que les he preparado para la clase de hoy día, es de carácter introductorio, y entonces habíamos dicho en ese gran esquema que yo les había mostrado que venía una columna dedicada a lo que es training, y esto viene de arriba, bien arriba, la extracción de características, la selección, la transformación, etc. Y vienen los datos de training. Viene una matriz X con sus anotaciones D. Y por otro lado, vienen los datos de testing. Vienen la matriz de testing, XT, y las anotaciones, las clases de sub T. Ambas matrices tienen P columnas, ¿ya? X tiene P columnas, XT tiene P columnas, ¿ya? Este número tiene que ser el mismo, si no, no funciona. Y el training va a tener N mayúscula muestras y el testing va a tener N sub T muestras.
D en algunos libros aparece como Y, es la clase de supervisión, o sea, algún experto tiene que haber dicho que la muestra 1 pertenece a la clase 1, la muestra 2 pertenece a la clase 1, la muestra 3 pertenece a la clase 2, etc. Esto es lo que se llama la supervisión. Algún experto tiene que haber dicho a qué clase pertenece cada una de las muestras. De la misma forma, en el testing, esa información también la conocemos. Y la conocemos para poder compararla al final con el resultado que obtengamos. Ya voy a hablar de eso, pero se conocen las clasificaciones ideales de cada muestra, tanto del training como del testing. Bien, entonces el clasificador va a tomar X y va a tomar D, que son los datos del entrenamiento, y aquí se va a entrenar un clasificador. El clasificador tiene, por ejemplo, parámetros. En el clasificador, el KNN, hay que decirle que es con 3 vecinos más cercanos. Por ejemplo, el K es un parámetro de ese clasificador, ¿ya? Eso va a estar definido acá en lo que es qué tipo de clasificador vamos a usar y cómo lo vamos a entrenar. Una vez que se entrena, vienen los parámetros del clasificador entrenado y ese conjunto de parámetros, que ya vamos a poner varios ejemplos en qué consiste, va a entrar a lo que es este bloque que es el classifier testing, el que va a probar el clasificador. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tomar las características del entrenamiento, del testing, perdón, y aquí dice solo las características, y eso entra al clasificador. Y las voy a clasificar estas características. Todas estas muestras que están acá, yo las voy a clasificar. Y voy a obtener una clasificación, es un vector de clasificación que voy a llamar a D sub S, y lo voy a comparar, este va a tener N sub T elementos, es un vector de N sub T elementos, un elemento por cada una de las muestras, y lo voy a comparar con la clasificación ideal del dato de testing. La idea es que D sub T, que es un vector de NT elementos, y D sub S, que también es un vector de NT elementos, sean iguales. Si son iguales, aquí el accuracy me va a dar 100%. El accuracy, que es una de las tantas mediciones que podemos obtener del desempeño, está contando cuántos elementos de D sub S y D sub T son iguales. Lo dividimos por el número total de muestras. Si tenemos, por ejemplo, 100 muestras de testing y solamente 95 de ellas fueron bien clasificadas, entonces la accuracy aquí va a ser 95%. Bien, voy a explicar esto con mayor detalle, pero este es el esquema general. Entonces voy a empezar por el paso 1, ¿ya? Y con un ejemplo de 2 columnas y 2 clases, que es como el ejemplo más sencillo que uno puede graficar y que permite de alguna forma entender perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, el paso 1, tengo mis datos de entrenamiento. Tengo X, que son 2 columnas, X1 y X2. Están graficadas aquí como X1, el eje horizontal, X2, el eje vertical. Y voy a tener un conjunto de N puntos. Aquí en esta gráfica N es alrededor de 25, por ejemplo. Y voy a tener algunos puntos que pertenecen a la clase azul y algunos puntos que pertenecen a la clase roja. La información de a qué clase pertenece cada punto está en el vector D, que me va a estar dando aquí un número que va a decir si es la clase roja o la clase azul. ¿Ya? Si aquí hay 25 puntos, N vale 25, entonces D también vale 25 y voy a tener un índice para el rojo y un índice para el azul. Podría ser rojo igual a 1, azul igual a 2. Y así se grafica esto que está acá, y ese constituye el paso 1, que son los datos de entrenamiento. ¿Ya? Voy al paso 2, que es diseñar el clasificador. En este ejemplo, el paso 2
consiste en encontrar de alguna forma, o sea, ahí está el clasificador que vamos a usar, una línea de decisión, que es esta línea gris que aparece punteada acá. Esta línea yo la encuentro basándome en los datos de entrenamiento que tengo. Y el clasificador aquí va a ser esta línea y va a decir el clasificador de aquí hacia la derecha va a ser clase azul y de aquí hacia la izquierda, hacia abajo, va a ser la clase roja. Ese es el output del clasificador. Una línea de decisión o una regla de decisión o un plano o lo que sea que me permita separar las clases con algún algoritmo. Ese es el output del clasificador. Por ejemplo, si la línea, el output de este clasificador fuera una elipse, entonces yo voy a almacenar los parámetros de la elipse. Y ese es el output del clasificador. Algo que me defina perfectamente cómo voy a dividir las dos clases. Ese es el paso 2. El paso 3, que está acá, voy a tener entonces los datos de testing, ¿ya? Son datos nuevos que no estaban en el training. Eso es bien importante decirlo. Este es un conjunto de datos completamente independiente de este. No hay muestras acá que estén en el testing. Bien, entonces aquí estoy representando solamente un dato de testing, que es este gris, y que no sé a qué clase lo voy a asociar. Yo sé a qué clase pertenece porque tengo la información del D sub T, ¿ya? Pero el clasificador, lo que va a entrar acá, no sabe a qué clase pertenece, ¿ya? Entonces por eso le he puesto aquí un signo de interrogación. Bien, y aquí estoy representando solamente una muestra del testing. Esto hay que repetirlo para cada una de las muestras del testing. Aquí lo estoy haciendo solamente para una. Voy entonces a poner la línea de decisión que me entrega el clasificador. Ese es el paso 4. En el paso 4 entonces tengo la línea de decisión y la separación de aquí hacia la derecha azul, de aquí hacia la izquierda rojo, y veo que el punto este que es de testing se va a clasificar como rojo porque quedó de este lado de la curva, ¿ya? Y ahí entonces termino con la clasificación y digo, este punto es clasificado como rojo. Eso es el punto 4 y aparece acá que esa muestra es clasificada como rojo. Y ahora la comparo con lo que me está diciendo la clasificación ideal. Entonces, ¿es rojo? ¿Realmente este punto era de la clase roja? ¿Sí o no? Y aquí tengo que contabilizar y sacar una estadística y repetir para todos los datos que tengo de mis muestras. Bien, el paso ahora entonces a la ronda de preguntas. Si quieren, por favor, me levantan la mano y puedo contestar preguntas de esto. Esto lo hemos visto bastante en clase, pero me pareció importante como hacer una recapitulación de toda esta teoría. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces me paso a resumir esto. Tengo mis datos de entrenamiento. Voy a definir una línea de decisión, que ese es el clasificador, ese es el entrenamiento. Esa es mi regla de clasificación. Después tengo un dato de testing que no sé a qué pertenece. Lo clasifico según mi regla de clasificación como rojo y de ahí pregunto si está bien o no. Y repito esto para todas las muestras y con eso tengo lo que es el accuracy. Bien, es entonces el esquema general y por favor no se olviden que esto son datos completamente independientes. En el próximo capítulo vamos a ver lo que es evaluación y vamos a ver algunas técnicas de evaluación que nos permiten diseñar muy bien este experimento. Bien, las librerías. El uso de librerías tiene para hacer el esquema anterior, o sea, este esquema que está acá, el uso de librería sigue
esta secuencia. ¿Ya? El paso 0 sería leer los datos de training y testing. El paso 1 sería definir qué clasificador vamos a usar. Puede ser una red neuronal, puede ser KNN, puede ser SVM. Después, el paso 2 es entrenar con los datos de entrenamiento, XD, y con la definición del clasificador que hemos usado. Aquí puede haber algunos parámetros, algo que defina el clasificador. Con eso entrenamos. El resultado son parámetros de entrenamiento. Y el paso 3, yo voy a probar, voy a probar el clasificador con datos de testing, este es el X sub t, con los parámetros que he entrenado, que están acá. Y el resultado va a ser el D sub S, que es la clasificación que me entrega el clasificador entrenado. Y el accuracy va a ser entonces la comparación de las anotaciones del testing, las ideales, con las anotaciones que yo obtuve de mi testing después de haber clasificado. Esos son los pasos que tiene cualquier librería que ustedes vayan a usar. Ojo, que esto es bien, bien sencillo, la definición viene acá, los parámetros vienen acá, etc. El DS viene acá, es como una cadena esto. Si se dan cuenta, vienen los datos de training, se entrena, los datos del clasificador se usan con el testing, la salida entonces se compara con la clasificación ideal. En el caso de MATLAB, pueden usar la librería Baloo, que está disponible en la página del curso. Y aquí hay un ejemplo para un KNN igual a 3. El paso 1, defino los parámetros del clasificador. El paso 2, voy a definir voy a entrenar mi clasificador, que está acá. Esto entrena, me entrega mi clasificador entrenado. Y después el paso 3, ojo, es el mismo comando, solo que cambia aquí el número de parámetros, o sea, de variables de entrada. Aquí hago el testing con los datos de testing y el clasificador entrenado, y después el accuracy está en esta función que se llama performance, comparo DS con DT. ¿Ya? Muy sencillo y tienen ustedes los 4 pasos. Y aquí van a usar el nombre del clasificador. Pueden usar SVM, pueden usar una red neuronal, y aquí vienen los parámetros que tiene cada uno de esos clasificadores. En el caso de Python, les recomiendo que usen sklearn, que es bastante potente y está muy bien documentado. Igual son los mismos pasos. Aquí defino el clasificador, por ejemplo, un KNN con 3 vecinos. Aquí vienen los parámetros del clasificador. Aquí hago el entrenamiento que se llama fit, con X y con D, y después de ese es el testing, que le llaman predict, que es una predicción. Incluyo los datos del testing en la salida y después hago el accuracy de DS con DT. Y ahí tendríamos entonces lo que es la librería de Python. Bien, ¿preguntas si alguien tiene? No. Paso entonces ahora a lo que es, voy a explicar 2 clasificadores. El primer clasificador que voy a explicar va a ser un clasificador que se llama de distancia mínima. Les pido, por favor, mucho respeto con este clasificador porque es muy humilde. Lo que hace es realmente poco y en situaciones muy complejas su desempeño es bastante malo, tengo que decirlo, por eso les pido respeto a este clasificador. Pero en problemas simples, yo les diría que lo usen y que no se pongan a entrenar redes neuronales o hacer clasificadores muy complejos cuando los datos que tienen son muy fáciles de separar. Les cuento en qué consiste el clasificador de distancia mínima. Bien, el clasificador de distancia mínima lo que hace es lo siguiente. Tengo mis datos de entrenamiento, que están acá, y lo que voy a hacer es que no tengo idea cómo clasificar mi dato de testing, que es ese que está ahí. Y lo que voy a hacer es el paso 1, que aquí voy a explicar el algoritmo.
voy a calcular el centro de masa de cada una de las clases, ¿ya? El centro de masa es que ustedes calculen el promedio de cada una de las dimensiones de las características. En este caso les va a dar esta cruz azul para la clase azul y esta cruz roja para la clase roja, ¿ya? Ese es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo que hay que hacer, y se quedan solamente con eso, lo segundo que tienen que hacer es calcular las distancias de su muestra de testing, calculan la distancia al centro de masas azul y el centro de la distancia al centro de masas rojo, ¿ya? Y después van a calcular cuál es la distancia mínima. Entonces, en este ejemplo que está, la distancia azul es mayor que la distancia roja, quiere decir que esta muestra está más cercana a la clase roja, por lo tanto se va a clasificar como clase roja. ¿Ves? Es un ejemplo muy sencillo y un algoritmo muy sencillo, muy fácil también de implementar y muy rápido también de ejecutar, ¿ya? La lógica que hay detrás de esto es que la muestra de testing estaría más cercana a las muestras rojas, ¿ya? Que son de la clase roja, que de la clase azul. Entonces, por eso se clasifica como clase roja. Aquí hay como un criterio de similitud. La muestra de testing es más similar a las muestras rojas que a la muestra azul. Y el mayor representante, según este algoritmo, según este criterio, de cada clase es el centro de masas, ¿ya? Y esa es la idea que hay detrás de este algoritmo. Bien, eso es entonces lo que es el algoritmo de distancia mínima. Obviamente funciona para cualquier número de clases y para cualquier número de características. ¿Ya? La distancia la pueden calcular en cualquier dimensión. Si ustedes tuvieran un problema de 50 dimensiones y con 20 características, es cosa de calculen perdón, si tienen un problema de 50 dimensiones, o sea, con 50 características y 20 clases, lo pueden hacer perfectamente. No habría ningún problema. Bien, algo que es importante detenerse es cuál es la decisión, la línea de decisión que calcula este método. La línea de decisión en este caso es una línea recta y es una línea recta que es perpendicular a la línea que une los centros de masa y es equidistante a cada uno de los centros de masa. Aquí hay perpendicular y la distancia de la línea al centro de masa rojo es exactamente igual de la línea al centro de masa, azul y rojo, ¿ya? Y esta es la línea de decisión. Si la muestra cae al lado derecho de esta línea, va a ser clasificado como clase azul, y si cae al lado izquierdo, va a caer como clase roja. Bien, ese es el ejemplo que les tenía preparado. No sé si tienen preguntas de esto. Es un algoritmo muy simple y por eso he empezado con él, porque es el más simple de todos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a seguir y para continuar entonces voy a pasarme a lo que es la implementación de esto. Se lo voy a mostrar en Python, que está acá. Y acá voy a leer datos, esto está en la página ya del curso. Voy a leer los datos de una base de datos de training y testing, se llama G2, que es muy parecida a la del ejemplo que he estado usando. Y leo los datos y aquí tengo el nombre de mi clasificador, Nearest Centroid, y parámetros no tiene. Lo primero que hago es defino el clasificador, con esto que está acá, define classifier, después lo entreno y después lo pruebo con los datos de testing.
voy a ejecutar acá el cálculo de la matriz de confusión y la accuracy, y voy a graficar las líneas de decisión y los puntos. ¿Ya? Estos que están acá son comandos que he hecho para, están en esta librería que se llama CLF Utils, que están acá, y los pueden estudiar con mayor detención si quieren. ¿Ya? Aquí hay un montón de clasificadores que están implementados, porque todos los clasificadores en sklearn siguen esta lógica. Tienen un nombre, parámetros, entonces ustedes pueden definir el clasificador, después pueden entrenarlo y después pueden probarlo en los datos de testing. Voy a ejecutar eso y eso lo tengo por acá y voy a ejecutar acá CLF de min. Y ahí entonces están los datos de una clase, los datos de otra clase y la línea de decisión que es esta que está acá, que es una línea recta. Como les decía entonces, una línea que es perpendicular a la línea que une los centros de masa y que es equidistante a la ubicación de los centros de masa. En este caso, el accuracy me está dando 93% y esta es la matriz de confusión para el testing. ¿Ya? Entonces, un ejemplo bastante simple. Se los dejo ahí para que lo prueben, y es lo simple en cuanto a clasificadores. El respeto a este clasificador es porque sus resultados no son tan buenos, pero es muy simple y a veces lo simple es muy bueno. Bien, me paso entonces al siguiente método que les quería explicar hoy día, que es el KNN. El KNN lo hemos usado bastante, pero es importante detenerse un poquito más en el KNN. KNN viene del inglés, NN significa Nearest Neighbors, que es los vecinos más cercanos, y K es cuántos vecinos más cercanos vamos a utilizar en el algoritmo. Ese es un parámetro que hay que darle al algoritmo. Entonces, tengo mis datos de entrenamiento, y la pregunta es, ¿a qué clase pertenece mi dato de testing? Entonces, el algoritmo lo que va a hacer, número uno, es calcular las distancias. ¿Las distancias de qué? Las distancias de cada uno de las muestras del entrenamiento a la muestra de testing. ¿Ya? Entonces ahí calculan ustedes todas las distancias de cada uno de los puntitos del set de datos de entrenamiento a la muestra de testing. Y aquí las tengo entonces todas las distancias que he obtenido en este ejemplo. ¿Ok? Ese es el paso 1. Si ustedes tienen muchísimos datos, si ustedes tienen, por ejemplo, 10.000 datos, quiere decir que para la muestra de testing van a tener que calcular 10.000 distancias, lo cual puede ser, si la implementación no es eficiente, puede ser que esto sea bastante, que demore bastante, que el cómputo sea bastante largo. Hay algoritmos de búsqueda de vecinos más cercanos que son rápidos, que son aproximados, pero si no lo hacen con esos algoritmos y tienen muchos datos, esto puede ser bastante costoso. Ese es el primer paso, entonces, cálculo de las distancias. El segundo paso es que se ordenan de menor a mayor. Ojo, acá hay una muestra que está a 0.01 de la muestra de testing, podría ser esta que está acá. Hay otra que está a 0.02 y hay una que está a 0.95, podría ser esta, que podría ser la más lejana, o una de estas de por acá. Entonces yo ordeno las distancias de menor a mayor. Insisto, si son 10.000 muestras, tienen que ordenar acá un vector de 10.000 distancias. Ese es el paso 2. El paso 3, voy a tomar los K vecinos más cercanos. En este caso estoy definiendo K igual a 7. Les decía que es un parámetro que ustedes tienen que darle al algoritmo. Y el K igual 7 voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras, las más cercanas, que son estas que están acá. Estas son, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 rojas y hay 2 azules. Estos serían mis 7 vecinos.
más cercanos a la muestra de testing. El paso 4, voy a hacer una mayoría de votos. Es un método de los que se llama democráticos. Quiere decir que yo voy a contar cuántos rojos hay. Aquí en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 rojos que están acá. Y hay 2 azules que están acá. Quiere decir que la mayoría de votos me está diciendo que hay más muestras de una clase, la clase roja, que de la otra clase, la clase azul. Entonces, clasifico mi muestra como muestra de la clase roja. ¿Ya? Ese es el algoritmo KNN. Quiero que hagan preguntas ahora, si es que tienen, para pasarme a los ejemplos. ¿Alguna pregunta? Sí. Chicos, levanten la mano si tienen alguna pregunta. Estoy viendo acá. No, bien, aquí hay una, ¿cómo se llama? Una pregunta por el chat. Les pido que levanten la mano, es lo más sencillo. Hay una pregunta por el chat que ¿qué pasa si hay un empate? Si hay un empate hay que tomar una decisión. La decisión que uno puede tomar, y les pido que tomen siempre la misma decisión, si ustedes van a implementar este algoritmo, es uno, que sea aleatorio, o sea, una vez va a ganar la clase 1, otra vez va a ganar la clase 2, que es como lo más justo que se puede hacer. Y lo otro, quizás lo más fácil, es asumir la clase menor o la clase mayor, pero siempre hagan lo mismo. O sea, si hay un empate entre la 1 y la 2, gana la clase 1 o gana la clase 2. ¿Ya? Pero ese no es, eso sucede realmente poco porque estamos con un montón de decimales. O sea, en la práctica que haya un empate es muy poco probable. Pero si hay un empate hay que tomar una decisión y tiene que haber algún tipo de decisión como las que he dicho. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Por favor, levanten la mano. ¿No? Bien, el clasificador de, ¿cómo se llama? KNN lo hemos usado bastante en el curso. Es un clasificador que es bastante potente debido a que se adapta muy bien a los datos de entrenamiento. Y por lo mismo tienes una serie de problemas que es bueno considerar. Voy a mostrarles un ejemplo que les tengo preparado para esto. Y acá son 2 nubes de puntos, como las que les mostré hace un rato. La clase roja y la clase amarilla están acá. Y estos son los datos del entrenamiento. Y la línea de decisión que ustedes ven está hecha con K igual 15. 15 vecinos. ¿Ya? Aquí no hay líneas rectas. ¿Ya? Aquí la línea es bastante accidentada de repente y va a irse adaptando a los datos del entrenamiento. ¿Ya? En esta zona más clara quiere decir que haciendo un cálculo de cuáles serían los 15 vecinos, habría más vecinos rojos que vecinos amarillos, entonces por eso los clasificamos como esa clase. ¿Ya? En este caso, para los datos de training que están ahí, el accuracy me está dando 95%. Y ustedes pueden observar que hay puntos amarillos que están sobre los puntos rojos. Eso es una mala clasificación. Y que hay puntos rojos que están por encima de los malos. O sea, hay traslape. Y el traslape en este caso, con esta línea de decisión, me da 5%. Voy a evaluar cómo sería la accuracy en el testing. La evaluación de cómo sería la accuracy en el testing, yo la línea de decisión ya la tengo. ¿Ya? Entonces la tengo que simplemente copiar, la voy a copiar acá, y voy a poner en este espacio los datos de testing a ver cómo se clasifican. ¿Ya? Observen, por favor, número 1, la línea de decisión que está acá. Es copia fiel de la línea de decisión que está acá. ¿Ya? Esta línea de decisión se calculó con el training y viene acá.
Y tengo nuevos datos, que son estos puntos rojos y estos puntos amarillos. Algo que sucede mucho con el KNN es que se ajusta tanto a los datos del training y estos accidentes que están acá, que son propios de la aleatoriedad de los datos de training, que no necesariamente se van a cumplir en los datos de testing. Por eso es que a veces esto es bastante común, que la accuracy tiende a bajar en el testing. O a veces tiende a ser parecido, pero generalmente está sucediendo esto con 15 vecinos. ¿Ya? Me voy a pasar ahora a menos vecinos. Cuando hay menos vecinos, ustedes lo que van a observar es que esta línea pasa a ser de una línea suave a una línea más accidentada, porque voy a tener menos vecinos y moverse de un lado a otro puede ser que incluya un vecino y puede ser que se trate de adaptar a esos nuevos vecinos que están llegando. ¿Ya? Aquí tengo con K igual a 7. Observen la línea de decisión, ya no es tanto una línea recta, sino que, por ejemplo acá, que en los datos del training no había muestras rojas o amarillas, entonces hay este recoveco que está acá, está este mismo que está acá, que se está adaptando a los datos de training de esta forma. En los datos de testing voy a copiar la línea de decisión acá, que tiene exactamente la misma forma, y voy viendo cómo los datos de testing se clasifican con esta línea de decisión, ¿ya? Y aquí el accuracy me da 0.92 y aquí me da 0.95, ¿ya? Voy a hacerlo con 3. Ojo que con 3 ya hay más detalles que están acá. Y la diferencia aquí es mayor, 95.8 versus 91, ¿ya? Porque aquí se sobreajustó mucho a los datos de entrenamiento, y aquí es con K igual a 1. Con K igual a 1 quiere decir que el vecino más cercano que tengo es la misma muestra, entonces por eso el accuracy en el training con K igual a 1 siempre da 100%. ¿Ya? Porque si yo evalúo cómo va a ser la clasificación con el vecino más cercano, voy a encontrarme a mí mismo y voy a saber perfectamente qué clase tengo y voy a tener pequeñas islas acá, si ustedes lo ven bien, y voy a sobreajustarme mucho a los datos del entrenamiento. Insisto, con K igual a 1, si ustedes prueban con los datos de entrenamiento, o sea, entrenan con los datos de entrenamiento y prueban no con los datos de testing, sino con los datos de entrenamiento, van a tener siempre un 100%. Y aquí la diferencia es mayor, el testing me da 90%, porque hay demasiado sobreajuste a los datos del entrenamiento que no tienen los datos del testing. Entonces, ese es un ejemplo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si tienen preguntas, alguna pregunta de lo que han visto, alguna duda de por qué da 100% con el K igual a 1. ¿No? Bien. Vamos entonces a, ¿cómo se llama? A ver un par de ejemplos. Y el ejemplo que les tengo, sí, aquí hay un ejemplo que es interesante que lo veamos, dado que, que tenemos bastante tiempo aún. Aquí hay cosas que se pueden usar con la técnica de los vecinos más cercanos. Este es un ejemplo que es con 80 millones de imágenes. Entonces, si yo tengo, este es mi input y quiero buscar dentro de las 80 millones de imágenes mis imágenes más parecidas, mis imágenes, voy a encontrar bastante parecido a esto que está acá. Si este es mi input, voy a obtener esto que está acá. Este es el input, voy a obtener personas que tienen como la camisa roja, el mismo fondo, porque se asemeja mucho a lo que está acá. Lo mismo acá, y este que está acá, ojo, la parte de atrás
se logra encontrar imágenes que tienen como el mismo fondo, camisa blanca, etc. Aquí hay dos personas y cuando yo busco dentro de los 80 millones mis vecinos más cercanos voy a encontrar fotos bastante parecidas con grupos humanos, ¿ya? Y acá es para que ustedes puedan ver. Si este es mi input y quiero encontrar los vecinos más cercanos de una base de datos que tiene alrededor de 8.000 fotos, mi resultado va a ser este. No es tan parecido a esto. Si tiene 800.000, voy a tener esto que está acá. Y si tengo 80 millones, voy a tener cosas bastante parecidas. Voy a tener personas incluso que están con los dos brazos casi que en la misma posición que están acá. Lo mismo con un jardín, con 8.000 fotos, 800.000 y 80 millones. Con 80 millones voy a tener, mis vecinos más cercanos van a ser bien parecidos a estos que están acá. Entonces, estos métodos de vecinos más cercanos funcionan muy bien con un montón de muestras. Sin embargo, el cómputo puede ser más alto. Ojo, esta es mi imagen de entrada, y si busco las imágenes más parecidas a esta, dentro de los 80 millones de imágenes, voy a obtener como paisajes muy parecidos al que está acá. Si tengo 8.000 nomás, voy a tener cosas bastante distintas, ¿ya? Pero si tengo 80 millones, lo voy a hacer bien. Esto es algo que puede hacer Google sin ningún problema por el número de imágenes. Si uno quiere buscar imágenes parecidas, es muy fácil encontrarlas con técnicas de este tipo. Las técnicas que se usan, sin embargo, son otras hoy en día, pero esto es para que tengan una idea de la potencia que tiene un algoritmo simple como el de vecinos más cercanos. Bien, voy a pasarme a un par de ejemplos. Voy a hacer el ejemplo en Python primero, que es el que tengo acá. Ojo, este es el código para vecinos más cercanos con 3 vecinos, ¿ya? Sigue la misma estructura. El de distancia mínima, observen, es exactamente lo mismo. Las líneas 8, 9, 10 son las mismas. 8, 9, 10 son las mismas. Lo que estoy cambiando solamente son el nombre del clasificador y sus parámetros. Aquí estoy poniendo este nombre del clasificador y con 3 vecinos. Y estoy haciendo la línea de decisión y aquí le estoy poniendo un título a la fotografía que está ahí. Voy a ejecutar este con KNN. Y van a tener entonces acá, con 3 vecinos, voy a tener un 91.5% en el testing. ¿Ok? Lo que estoy graficando acá es el espacio de características con los datos del training y la línea de decisión que calcula este clasificador. Eso es con el KNN. Voy a mostrarles ahora unos ejemplos en MATLAB. Una pregunta que siempre sucede con el KNN es cómo escoger el K. ¿Ya? No sé si alguien se anima a ver, tengo una pregunta acá. Gustavo, ¿tú tienes la mano levantada? Gustavo Boré, si quieres plantear tu pregunta. Sí, profe, tengo una consulta con el ejemplo de, de los 80 millones de Sí, dale. Eso, el hecho de que haya reconocido fotos que no son muy parecidas, ¿no depende más de las características de la selección que se haya hecho más que, más que el clasificador? ¿O es netamente Lo que pasa es que en este ejemplo, la verdad es que no hay características, o sea, sí hay características, pero son los tonos, los valores RGB de la foto. Entonces, okay, lo que se no está haciendo,
No sé, la extracción de características fue simplemente hacer una matriz del tamaño de la imagen. Entiendo que se redujo un poco el tamaño para no hacerla tan grande. Por ejemplo, se redujo a 64 por 64 y se buscaron por distancia euclidiana cuáles son las matrices más parecidas. O sea, se vectorizan y se buscan cuáles son las más parecidas. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ok. Sí, les quería preguntar entonces que si alguien tiene idea cómo escoger el K en un KNN. Si alguien se anima a decir cómo hacerlo. Y si me dicen que es ensayo y error, bueno, ¿qué ensayan y qué prueban a ver si para escoger el K? Podría depender del número de clases en función de eso. Daniel, ¿puedes repetir tu respuesta? Que como primera aproximación se me ocurre que podría depender del número de clases, como estar en función de eso. Sí y no, pero o sea, igual eso te puede dar como una idea de más o menos cuánto puede ser, pero si tú tienes, por ejemplo, yo en los ejemplos que he mostrado con 2 clases, a veces me queda mejor con 11 características o con 9, pero ¿cómo escogerlo? O sea, porque este es lo que se llama un hiperparámetro del modelo. Cuando ustedes tienen un clasificador, y el clasificador, por ejemplo, en el KNN, el clasificador va a funcionar con una variable que ustedes se la tienen que entregar. Ese es un hiperparámetro. En la red neuronal, un hiperparámetro podría ser el número de capas. En un clasificador de tipo SVM, un hiperparámetro podría ser el kernel que van a usar. Entonces, ¿cómo escoger ese hiperparámetro en este caso? ¿Cómo saber si 3 es mejor que 5 o mejor que 7? ¿Cómo lo harían? ¿Alguien que se anime? Con alguna variable estadística de las clases, como sabiendo la desviación estándar quizá. Lo que hay que hacer en este tipo de casos es usar un conjunto de datos de validación. O sea, ustedes si tienen un conjunto de training, podrían sacar del training un 80% para entrenar el KNN con un K igual a 2 y lo prueban en el set de datos de validación. A ver cuánto les da el accuracy en ese set de datos de validación. Y van repitiendo esto para distintos parámetros K, 2, 3, 5, 7, etc. Y después escogen en el set de datos de validación cuál es el que maximiza, cuál es el que mejor se comporta en el set de datos de validación, y se casan con ese valor y después ese es el que entregan con el testing. Esa es un poco la idea. Les tengo acá un ejemplo que se los quiero mostrar. Este sería FAT04. Entonces acá estoy calculando el accuracy con distintos K. K igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y estoy viendo cuál es el que maximiza el accuracy. En este caso, el que maximizó fue con K igual a 27, que es este que está acá. 25, este que está acá, el 27, fue el que obtuvo el mayor accuracy de todos. Entonces me quedo con K igual a 27 y después eso lo pruebo en el en el set de datos de testing. ¿Ya? En este caso, el ejemplo que tengo es una distribución de 5 clases que están, como se dan cuenta, bastante traslapadas, y por eso es que el accuracy me da un valor cercano al 80%, más no se le puede pedir a un KNN y probablemente a ningún clasificador. Entonces, por eso es que está sucediendo que nos está dando alrededor del 80%. Y en este caso, una forma típica es utilizar del conjunto de training un subconjunto de datos para validar, ¿ya? Y con eso ustedes pueden probar distintos hiperparámetros y después, cuando se convencen de que el hiperparámetro mejor
que tiene mejor desempeño es tanto, lo toman y se quedan con ese para hacer en el testing. Bien, ese es con el set del KNN. Les voy a mostrar otro ejemplo. KNN. Profe, Sí, Valeria. pero en ese caso, aumentar la cantidad de vecinos no aumenta el tiempo que se demora el programa. A ver, el número de vecinos, la verdad es que la velocidad no está tan relacionada, está relacionada obviamente, pero por ejemplo en este caso, lo que tú tienes, lo que más te va a demorar es calcular la distancia a todas las muestras. Si tú tienes un conjunto de datos de 1 millón de datos o de 100 datos, las distancias, el cálculo de las distancias es completamente distinto. Ahí sí hay harto cómputo en cuanto al número de muestras. Ahora, si tú decides que vas a calcular los 7 vecinos más cercanos o los 27 vecinos más cercanos, sí aumenta un poco el cómputo, porque tendrías que ver de los 27 cuál es la mayoría de votos. Pero ese cómputo no es tanto en relación con que el número de muestras. ¿Ya? El número de muestras es el que manda aquí en el tiempo de cómputo. Aunque el otro también influye, pero mucho menos. No sé si queda clara la respuesta. ¿Sí? Sí. Ok. Voy a mostrarles un último ejemplo. Acá tengo este que está acá. Ojo que cuando ustedes tienen una distribución como la que tienen acá en el training data, aquí hay algo que es bien importante, que ustedes viendo esto se pueden dar cuenta que un clasificador como distancia mínima aquí. El de distancia mínima lo que va a hacer es que la clase roja va a calcular el centro de masa que está aquí en la mitad y va a calcular el centro de masa de la clase azul que está acá y va a tirar una línea de decisión que va a ser como esta que estoy haciendo con el mouse. Ahí el accuracy de ese clasificador es muy malo porque la verdad es que la línea recta no es una buena opción para separar las clases. ¿Ya? Aquí la mejor opción sería encontrar líneas de decisión que de alguna forma se puedan adaptar a la distribución de las clases. El KNN tiene esa ventaja que se va a distribuir perfectamente. Voy a poner acá unos 15 vecinos. Y aquí tenemos entonces cómo distribuyó con 15. ¿Ya? Y ojo, aquí está la clase roja y la clase azul. Y aquí obtuvimos un 83-85% de accuracy en esta línea de decisión. Voy a poner 7, por ejemplo. 7 queda algo así, y obtenemos 86 en el training y 82 en el testing. Y aquí se dan cuenta que se ajusta mucho mejor que la línea recta, pero sin embargo está habiendo un poquito de sobreentrenamiento con el training. Voy a poner 3. Y aquí, ojo, aparecen unas especies de islas acá. Pues aquí hay un par de muestras azules en el training, entonces esto hace que tenga mucho más recoveco la línea de decisión. Y aquí en el training hay un 89% y en el testing hay un 81%, lo cual es bien importante darse cuenta que ese fenómeno les puede ocurrir si el K es muy bajo. Aquí ya es exageradamente sobreentrenado con un K igual a 1. Ojo, las zonas que pertenecen a la clase azul, que son estas zonas amarillas, y las que pertenecen a la clase roja, que es las manchas celestes. Y aquí el mismo fenómeno, 100% de accuracy en el training y 80% en el testing, ya que hay un sobreentrenamiento bastante grande. Bien, preguntas, porque la clase de hoy me voy a quedar hasta acá, voy a hacerla más corta hoy día para que no tengan tantas clases. Y me concentré hoy día principalmente en transmitirles lo que es un clasificador, lo que es un clasificador simple como de distancia mínima y
un clasificador que se puede ajustar muy bien a los datos de entrenamiento, que eso es una ventaja como una desventaja, hay que saber usarlo, que es el KNN. Algo que quiero decirles es que el KNN con un solo vecino no es que sea un mal clasificador, no, para nada, pero puede haber sobreentrenamiento a los datos del training. A veces un KNN con un solo vecino es bastante usado en la práctica. Cuando tenemos muchos datos de entrenamiento, entonces con eso nos aseguramos que han distribuido bien y que las zonas que se usan para definir las clases, como hay tantos datos, están bastante bien definidas. No sé si tienen preguntas de la materia de hoy o de algo relacionado con el curso que quieran comentar. Diego, tú tienes la mano levantada. Sí, yo tenía una pregunta respecto a la tarea 2 y el uso de PCA, que Ajá. entré PCA y no sirvió en Accuracy, incluso tuvo un rendimiento negativo. Entonces, quería saber si es que había una forma de reconocer en qué casos PCA sirve, en cuáles no, como, por qué en esta vez no sirvió. Ahora, ¿te dio un accuracy negativo? No, o sea, cuando aplicaba PCA, Bajaba. bajaba, claro, eso. Ya, ok. Lo que pasa es que PCA tiene un gran inconveniente que cuando tú haces la transformación del PCA, no estás incluyendo las etiquetas en la transformación. Tú solamente haces la transformación basándote en tu matriz X de datos. No entra en el algoritmo la consideración de a qué clase pertenece cada muestra. Existen otras técnicas que son parecidas al PCA que logran hacer una transformación, pero considerando la clase. Hay una técnica bastante famosa que se llama PLSR, que podría ayudarte. Muchas veces lo que se hace con el PCA es usarlo después de una selección para reducir la carga del clasificador, pero no necesariamente va a mejorar el accuracy. No hay algo a priori. Lo que hay que hacer, y lo que se hace mucho en este curso, es probar y ver si el resultado te mejora o no te mejora. Y lo que sí es bien importante es tratar de que lo que uno pruebe de alguna forma tenga alguna explicación. O sea, yo no quiero que den palos de ciegos, o sea, probemos PCA con SFS, probemos Clean con SFS, con PCA, todas las combinaciones posibles. Hay algunas combinaciones que realmente no tienen sentido, esas no las prueben, pero las que tienen sentido hay que llevarlas a la práctica y ver si tienen un mejor desempeño o no, y quedarse con el que tenga mejor desempeño solamente. No hay una regla general para eso. No sé si respondí tu pregunta, porque no tiene respuesta realmente, solamente que a veces funciona bien y otras veces con otros datos, según cómo estén distribuidos, no funciona tan bien. Ya, muchas gracias. Ok, Daniel, tú tienes la mano levantada. Sí, es que no me quedó muy claro cómo se obtenía esa línea de separación como cuando una vez que entrenabas al KNN. Ya, la línea de decisión, la forma como se hace, a ver, ya. Esto que está acá, voy a ponerle acá, por ejemplo, 5. Ups. Ya. Las líneas de decisión, lo que está haciendo este programa es grafica los puntos azules y los puntos rojos. ¿Ya? En eso no hay ningún problema, es leer los datos que tengo de mi base de datos. Una vez que yo entreno con esos datos, entonces le pido al programa que vaya haciendo un barrido de cada punto del espacio. ¿Ya? Entonces lo voy a ampliar y esperemos que lo puedas ver bien. Esto no siempre se ve bien. No se vio bien. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a ponerle 5. Vamos a ver si tenemos mejor fuerte. No hay caso. Último intento, porque no quiero que se pierda la idea. Lo tengo con 5.
5 entonces, ya. Lo que hago es, repito, pongo los puntos rojos y los puntos azules, y una vez que yo tengo ya entrenado mi clasificador, voy haciendo un barrido de punto por punto del espacio, ¿ya? Por eso esta gráfica se demora un poco, se demora como 2 segundos o 1 segundo. Entonces hago un for x1 igual menos 6 a 6 en pasos de 0.1, y anidado a ese va un for de x2 de menos 6 a 12 en pasos también de 0.1. Y ahí entonces por cada punto le digo al KNN que lo clasifique. Y voy barriendo, barriendo, barriendo. Y si la clasificación me dice que es de la clase 2, le digo, grafica entonces un punto color celeste, y si es de la clase 1, le digo, grafica un punto de color amarillo. Y entonces por eso automáticamente se van viendo las fronteras, ¿ya? El algoritmo no está graficando las líneas, está graficando los colores de cada zona, y como hay un cambio de color, entonces se ve una línea. No sé si con eso te quedó más claro lo que hace el algoritmo. Sí. Ok. Se puede hacer muy bien Lo otro se me estaba ocurriendo. con 2 dimensiones. Con 3 dimensiones, no sé cómo hacerlo. Dime. Otra pregunta, si puedo aprovechar de hacerla. Sí, claro. Que estaba como pensando en un método que no sé si exista como para clasificar cuando son más de 2 clases. Como por ejemplo, si tuviéramos la clase A, B y C, primero hacer un clasificador que te diga ¿es A o no es A? Después que te clasifique, quitar esos datos, y después ¿es B, no es B? Y hacerlo por cada uno. Sería Sí, más eso efectivo que se como por... llaman árboles de decisión eso. O sea, Ah, tú puedes tener un clasificador que te diga, que se llama uno contra todos. Ya si tú tienes, por ejemplo, 15 clases, diseñas un clasificador que sea clase 1 o no clase 1, clase 2 o no clase 2. Y en base a eso los pones a competir y ves cuál es el que gana, en el sentido que te tiene que dar algún tipo de score de que también está tomando esa decisión. Lo otro es que tú digas, esto no es clase 1, entonces hago un clasificador para el resto de clases, y vas haciendo como un árbol de decisión como con jerarquías, en que en cada nodo vas haciendo una pregunta si es un grupo de clases o es otro grupo de clases. Y existe, o sea, de eso hay hartos algoritmos de cómo hacer árboles de decisión. Chicos, ¿más preguntas? perfecto. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? Daniel, ¿tú tienes otra pregunta o se te quedó la mano levantada? No. Sí, eso, ya. Entonces, en la próxima clase vamos a ver los clasificadores de Bayes, LDA y QDA, que es otra familia de clasificadores que usan otras lógicas de cómo encontrar las líneas de decisión, y con resultados que a veces son bastante buenos, que no sobreentrenan tanto como el KNN que les he explicado hoy día. Bien, chicos, nos quedamos hasta aquí hoy día y nos vemos el jueves. Nos vemos.